¿Ha empezado alguna vez una nueva afición, pero la ha abandonado tras solo un par de semanas? ¿O ha empezado un curso y lo ha dejado después de las primeras clases? La mayoría de nosotros ha intentado aprender algo nuevo, pero muy pocos lo consiguen, ya que es demasiado difícil seguir haciendo algo nuevo de manera constante. Pero tenemos una buena noticia. ¿Sabía que nos lleva 30 días crear un hábito? Ese es el tiempo que nuestro cerebro necesita para adaptarse a los nuevos hábitos de una forma duradera. 3 personas han intentado el reto de los 30 días y nos cuentan sus experiencias. Mario, ¿por qué has dejado de tomar azúcar? Bueno, yo no era consciente de la cantidad de azúcar que tomaba al día, pero un día, en un café, una amiga me explicó qué consecuencias tenían las 2 cucharadas de azúcar que yo le echaba al café y... Pero que el azúcar no es bueno para la salud ya lo sabías. Claro, pero no me había parado a pensar qué cantidad tomaba todos los días. Y mi amiga me abrió los ojos. Por eso empecé por no echarlo en el café y en las infusiones. Eso no fue tan difícil, en un par de semanas ya me había acostumbrado. Lo peor fue cambiar por completo mi alimentación para reducirlo. ¿Y cómo lo lograste? Fue cuestión de sustituirlo por otras alternativas, mirar las etiquetas y medir las cantidades, informarme. Después de un mes, mi estado general había cambiado tanto. Me sentía más ágil y de mejor humor. Y eso me hizo seguir adelante. Cuéntanos, Francisca, tu historia, tu reto de 30 días. He decidido aprender japonés. Dicen que es muy difícil, pero yo creo que es cuestión de disciplina. He empezado yo sola, con un programa de ordenador y un libro. También tengo un tutor en línea a quien puedo preguntar. Todas las noches le dedico 1 hora. ¿Y qué es lo que te ha llevado a estudiar esta lengua? Casi todos los días voy con mis compañeros a un restaurante japonés en la pausa. Un día se me ocurrió que sería divertido leer el menú en japonés. Mis compañeros apostaron que no sería capaz, pero les dije que lo iba a intentar y que si lo conseguía, me tendrían que pagar la comida un mes entero. Empecé y ya llevo 3 semanas. ¿Crees que continuarás después de 30 días? No lo sé, en realidad lo hago solo por diversión y por conseguir el reto de los 30 días. Y por la comida, claro. Antonio, ¿y tú por qué empezaste a meditar? Pues la verdad es que siempre me había parecido una tontería eso de meditar. Pensaba que no servía para nada. Pasé una época de mucho estrés en el trabajo, un trabajo muy creativo, y me quedé en blanco, sin ideas. Una colega me habló de la meditación e insistió en que lo intentara. Y comenzaste. Y comencé. Mi amiga me contó que si lograba hacerlo durante 30 días, sería más fácil mantener esa costumbre. Y así fue. Con su ayuda y unos tutoriales, fue más fácil de lo que creía y sobre todo útil. Se ha convertido en parte de mi rutina diaria. No imagino un día sin meditar. Y lo mejor, las ideas han vuelto y eso se refleja en mi trabajo. Todos los años, el último sábado de marzo, se celebra la Hora del Planeta, un acto simbólico que une a ciudadanos, empresas, ayuntamientos e instituciones para luchar contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad, apagando las luces durante 1 hora. Con una participación inicial en 2007 de 35 países, la Hora del Planeta se ha convertido en un movimiento mundial que actualmente ya ha llegado a miles de ciudades de 188 países. Solo en España participaron unos 500 municipios, incluyendo las capitales de provincia y más de 200 empresas. En la última edición se apagaron más de 18.000 monumentos y edificios emblemáticos, como la Torre Eiffel, la Puerta de Brandenburgo, la Ópera de Sídney o la Acrópolis de Atenas.
El número de participantes no ha dejado de crecer y ronda ya los 3,5 millones. Ayúdanos a que las cifras sigan creciendo. El último sábado de marzo de cada año, apaga la luz durante 1 hora. La hora del planeta. Bueno, ya hemos terminado. ¿Qué te ha parecido? Ha sido un poco larga, ¿no? Sí. Hemos estado más de 2 horas. Pero la verdad es que he aprendido un montón. Casi todo era nuevo para mí. Yo había oído hablar de sus viajes y sabía que había estado en Latinoamérica, pero no tenía ni idea de que había descubierto tantas cosas. Sí, yo lo del pingüino ya lo sabía, y lo del calamar también. Pero el resto, pues como que no. Bueno, lo de los viajes a América sí. 5 años viajando. Impresionante, sí. La verdad es que yo pensaba que solo había estado en América. No sabía que había viajado a Asia. ¿Y tú lo sabías? ¿Qué va? Para nada. Y tampoco sabía que supiera tantas cosas. Me parece increíble. ¿Has leído lo que pone aquí en el catálogo de la exposición? Mira, dice que era especialista en... geología, zoología, ornitología, climatología, botánica, astronomía, oceanografía. Sabía de todo. Sí, yo eso sí lo sabía. Lo que no me imaginaba es que ya se hablara en esa época de cambio climático. Me parece increíble. Genial. Ha estado muy bien. Pienso recomendar la exposición. Sí, me ha parecido estupenda. Yo voy a darle al me gusta. Pero antes necesito sentarme y tomar algo. Sí, mira, allí está la cafetería del museo. Vamos a ver si encontramos un sitio. Bienvenidos y bienvenidas una noche más a nuestro programa En Verde. Hoy les queremos hablar de 3 personas muy distintas, pero que tienen mucho en común. Las 3 han querido poner su granito de arena y llamar la atención sobre la situación de nuestro planeta, llevando a cabo acciones fuera de lo común. Empezamos con la primera mujer que ha cruzado a nado el lago Titicaca, desde Bolivia a Perú, Patricia Farías. La nadadora brasileña consiguió finalizar la travesía de casi 20 kilómetros en unas 4 horas y media, y en su recorrido tuvo que enfrentarse a dificultades tales como la baja temperatura del agua, las fuertes corrientes y la altitud, ya que el lago está situado a 3.800 metros. Patricia se lanzó a esta aventura para llamar la atención sobre la contaminación del lago y promover el deporte en la región. Según comentó, pretende seguir haciendo travesías extremas para apoyar otras causas que valgan la pena. El segundo ejemplo de activismo es la costarricense Milena Cervilla. Milena siempre fue amante de la naturaleza y este amor es parte fundamental de su vida y lo que la ha motivado a encadenarse a los árboles para protestar por diferentes causas. En 2015 realizó esta protesta para salvar los árboles de 2 parques de la capital de Costa Rica, San José, y lo consiguió. En el futuro, Milena planea crear la fundación La Voz del Árbol, para concienciar sobre la importancia de los árboles como sistema neuronal del planeta y hábitat de miles de especies. Ejemplos como el de Milena nos recuerdan que las pequeñas acciones pueden lograr grandes cambios. Y para finalizar, les traemos la historia de Richard Torres, un artista y activista peruano que se casó con las cataratas de Iguazú, situadas entre Argentina y Brasil. Con esta boda, el artista quería llamar la atención sobre la situación de la Amazonia, afectada por graves incendios, y además exigir la reforestación en Argentina. En Iguazú, el activista peruano, que también ha realizado bodas colectivas con árboles en diversos países de Latinoamérica, se unió a las cataratas, les mandó un beso y lanzó un ramo de flores al agua, comprometiéndose a seguir plantando árboles y a llevar su mensaje de concienciación a todo el mundo. Y sobre estas bonitas historias pueden encontrar más información en nuestra página web www.enverde.com.
Tenemos hoy en el programa al teniente Ceballos, de la Policía Nacional, que va a hablarnos de las ciberestafas. Teniente Ceballos, bienvenido. Todos estamos preocupados porque parece que cada vez hay más gente en la red que quiere hacer daño. ¿Qué podemos decir a nuestros oyentes? Gracias, Susana. Buenos días. Desde la Policía Nacional queremos dar un mensaje a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas, sobre todo de precaución. Esas ciberestafas en realidad son como las estafas de toda la vida, que ahora sobre todo tienen lugar a través de Internet. Y lo que la gente tiene que entender sobre todo es que los datos personales, nuestros datos, tienen valor y que hay muchos delincuentes que pueden robarnos a partir de esos datos que compartimos en las redes sociales o en Internet. Una de las estafas más frecuentes hoy en día, por ejemplo, comienza con un correo electrónico, un mensaje de alguien que no conoces y que te dice, por ejemplo, que has ganado un premio en la lotería. Pues en lugar de pensar primero, ¿pero si yo no he jugado a la lotería? Pues enseguida nos ponemos en contacto con esa persona. Y si además nos piden 200 euros para que nos envíen los 2 millones que supuestamente hemos ganado, pues incluso los pagamos en el mismo día. Bueno, teniente, es que no es frecuente eso de tener tanta suerte, ¿no? Pues no. Tenemos que ser realistas y sobre todo desconfiar de cualquier cosa que parece que nos va a hacer ganar mucho dinero sin hacer nada. Inversiones en productos que nos van a proporcionar muchísimo dinero, herencias de personas que no conocemos. Bueno, y si recibimos alguno de esos mensajes, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo que hay que hacer es borrar inmediatamente esos mensajes. Si es posible, bloquear a las personas que los envían, no hacer clic en ningún enlace. Y ponerse en contacto con la Policía Nacional. Por supuesto. Estamos muy presentes en las redes sociales y podéis poneros en contacto con nosotros en los números de teléfono siguientes. El mundo. Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo. A la vuelta contó. Dijo que había contemplado, desde allá arriba, la vida humana. Y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló. Un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos, y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento, y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos, fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlo sin parpadear, y quien se acerca se enciende. Pico Humboldt, el segundo pico más alto de toda Venezuela, a casi 4.900 metros sobre el nivel del mar. Una aventura irrepetible. ¿Se atreve? Nosotros le ayudamos a cumplir este sueño. 4 días de marcha. No necesitas ser profesional, pero sí tener una buena condición física. Piense que son unas 5 horas de caminata cada día. Este es nuestro plan. Empezamos en el Parque La Mucuy en Mérida, desde donde ascenderemos primero por un bosque húmedo. Después cruzaremos varios pasos estrechos, las quebradas, hasta llegar a la hermosa laguna de la Coromoto. En el segundo día caminaremos desde aquí hasta la Laguna Verde, a 4.200 metros, pasando por el famoso Puente Quemado. El paisaje cambia con valles de origen glaciar y páramos. No encontrará otro igual en Venezuela. El tercer día es el día de llegada a la cumbre, al glaciar. Con un poco de esfuerzo y buen clima, alcanzaremos la cumbre del Pico Humboldt a una altura de 4.857 metros. En este tramo usaremos los equipos técnicos de escalada para ascender por el glaciar hasta llegar a la parte superior, donde las vistas y la emoción le quitarán el aliento. Ese mismo día empezaremos el descenso,
y tras acampar en la Laguna Verde, el cuarto día llegaremos a Mérida. Ven equipado con ropa para diferentes climas. En esta excursión encontraremos una gran variedad climática, desde los 20 grados de los bosques tropicales hasta los 7 grados bajo cero cerca del glaciar, en la Laguna Verde. Traiga sus botas de senderismo. No es necesario que sean nuevas, pero sí es muy importante que sean resistentes al agua. Además, 3 o 4 pares de medias, protector solar, sombrero o gorra, toalla pequeña, guantes, chaqueta de lluvia y una linterna. El resto de material de acampada lo facilitamos nosotros. ¿Le interesa conocer todo lo referente al entorno natural de este fascinante parque? Nuestro guía especializado en la flora y fauna del Parque Natural de la Sierra Nevada estará encantado de satisfacer su curiosidad. Con suerte, hasta podrá ver águilas reales y cóndores. No se lo puede perder. Es posible que en unos 15 años este glaciar haya desaparecido. Bueno, y seguimos esta semana con el tema de la nutrición. Y damos la bienvenida a la nutricionista Elena Fuentes, que nos va a hablar hoy de algunas de las dietas que están de moda. Y en realidad, nosotros lo que queremos saber es si es realmente aconsejable seguir estas dietas o no. Buenas tardes, doctora Fuentes. Buenas tardes. Doctora Fuentes, aclárenos. La dieta paleolítica, de la que yo no sabía nada hasta hace muy poco, ¿en qué consiste? Bueno, pues según esta dieta deberíamos comer como nuestros antepasados, los hombres del Paleolítico, que todavía no conocían la agricultura. Tiene algunas cosas positivas, como es el aumento de las proteínas y que no se consume ningún alimento con azúcares industriales. Sin embargo, es una dieta altamente energética. Además, en esta dieta se echan de menos los hidratos de carbono, que son muy necesarios para el funcionamiento del cerebro, así que yo llevaría mucho cuidado. Bueno, y a continuación tenemos la alimentación crudista. Doctora, ¿es en realidad más sano comer los alimentos crudos? A ver, la idea que hay detrás de esta dieta es que, a menudo, cuando cocinamos los alimentos a temperaturas que superan los 50 grados, eliminamos sustancias beneficiosas. Por ejemplo, las frutas y las verduras tienen muchas vitaminas que destruimos si las cocinamos. Sin embargo, en el caso de la carne o el pescado, corremos el riesgo de ponernos enfermos con alguna infección. Y bueno, doctora, ¿qué nos dice del veganismo? Parece que es uno de los movimientos con más fuerza. La verdad es que estudios científicos de los últimos años muestran que una dieta basada en vegetales reduce el riesgo de varias enfermedades como diabetes, osteoporosis o ciertos tipos de cáncer. No obstante, este beneficio parece que tiene una contrapartida, que es la falta de algunas vitaminas, como la vitamina D o la B12. Y esto, en el caso de los niños, no es recomendable. Doctora, ¿y si me hago flexitariano? Es decir, vegetariano, pero de una forma flexible, por ejemplo, reduciendo la carne y el pescado. Pues entonces debería usted planificar muy bien su dieta, porque si no, no va a tener ningún efecto. En realidad, si yo digo que como menos carne o pescado que antes, debería poner ciertos límites que se puedan medir. Por ejemplo, comer solo una vez a la semana o una vez cada 2. Si no se planifica bien, no habrá ningún cambio esencial. Amigos, seguimos acá por el mercado y les presento hoy este plato súper boliviano. Se llama relleno. Y este puesto del mercado se llama el Palacio del Relleno. Se trata de una papa, una bola de papa frita y rellena de carne. Cuesta 6 bolivianos cada relleno. Esto es un poquito menos de $1. Vamos a abrirlo para ver cómo es el interior. Es con carne, cebolla. ¿Qué más lleva? Lleva zanahoria y huevo también. Vaya, se ve muy bien. Voy a probar a ver qué tal el relleno del Palacio del Relleno. Podría gozar rellenos todos los días, 7 días a la semana, 365 días al año.
exquisito este tentempié boliviano por $1. Ahora hemos venido a conocer el mercado de helados Quitapenas. Amigos, el mercado tiene un contexto cultural bien interesante, porque está muy cerca del Cementerio General de La Paz. El propósito de estos helados es que tú vas al cementerio y pasas a visitar a tus muertos, tus seres queridos que se fueron de este planeta, y te vas triste. Y como no quieres estar triste, vienes por un helado Quitapenas. Hola señora. Oiga, fíjese que tengo una pena muy grande. Me gustaría quitármela. ¿Qué me recomienda? Un helado de canela. Pues un helado de canela. Con un helado de canela y por 5 bolivianos puedes quitarte tu pena. Es un chico muy tímido. Sí, ya me he dado cuenta. Siempre que tiene que hablar en clase se pone como un tomate. Sí, le da mucha vergüenza. Se pone todo rojo. ¿Te ha invitado Marta a su cumpleaños? No. ¿Sabes? Me importan un rábano Marta y su cumpleaños. Hace meses que no nos hablamos. Marcelo, ¿sabes que me voy a casar? Antonio, ¿otra vez? Tú no te rindes. Esta es la definitiva. A los 70 por fin estoy seguro. Esta vez he encontrado a mi media naranja. Hola, Chiqui. ¿Qué tal tu examen? Ha sido pan comido. Facilísimo. Claro. Es que tú habías estudiado mucho.